Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estar hablando sobre el reino de Dios y su justicia. Hay un pasaje en la Biblia muy conocido que muchas veces lo leemos y creo que la mayoría por ahí pasamos por alto porque esto era algo que me pasaba a mí. Pasaba por alto el tratar de comprender qué es realmente el reino de Dios. Y este pasaje comienza diciendo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? Para empezar, anteriormente Jesús en este mismo versículo menciona cuáles son todas estas cosas que se nos van a añadir si nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia. Nosotros los humanos generalmente solemos movernos por instinto de supervivencia. Siempre trabajamos para ganar nuestro salario, comprarnos nuestra ropa, nuestra comida. Pero en este pasaje Jesús nos está haciendo una invitación mucho más profunda de buscar primeramente su reino, su voluntad, su amor y no preocuparnos por las añadiduras, porque eso va a venir. La palabra dice que en la obediencia está la bendición. Entonces, si nosotros somos obedientes a Dios, buscamos primeramente su reino y su justicia, no tenemos de qué preocuparnos porque Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Pero, ¿qué significa el reino de Dios? Y para los autores de la Biblia en el contexto judío se refería a un mundo tangible, a un reinado físico, a una forma de gobierno. El reino de Dios no es un mundo invisible, un mundo aparte que no existe. El reino de Dios es un mundo tangible, un mundo real, tan real como nuestra realidad. Entonces, en el reino de Dios funcionan ciudadanos celestiales trabajando para ese reino y los ciudadanos terrenales, que somos nosotros los colaboradores de Dios acá en la tierra. Podemos ver que ese reino todavía no está consumado o establecido al 100%, por así decirlo, acá en la tierra. Si bien el reino de Dios está cerca, como dice la palabra, pero el rey todavía está en el cielo, en su trono, reinando. Un día va a regresar a la tierra y va a reinar. ¿Y cómo podemos buscar el reino de Dios, como dice la palabra? ¿Cómo buscamos primeramente el reino de Dios? Cuando nosotros morimos al yo y buscamos la voluntad del Padre. Cuando nosotros entramos en la historia de Jesús, en la historia de Dios y dejamos que todo lo que sea carnal nuestro no nos domine, que nuestra naturaleza no sea la que nos domine, sino que nosotros buscamos primeramente agradar al Padre, buscamos la voluntad del Padre. Y un ejemplo muy claro de esto lo podemos encontrar cuando Jesús estaba en el Getsemaní, eh, a punto de ser entregado. Él sabía que iba a morir. La Biblia dice que Jesús lloró y tuvo miedo y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús entendía perfectamente que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia lo iba a glorificar. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo nosotros podemos buscar el reino de Dios, seguir a Jesús, parecernos más a Jesús, buscar la voluntad de papá. Otra forma de buscar el reino de Dios, primeramente, es llevar una vida que tenga una esperanza, o sea, tener esperanza. Acá estamos en la tierra, sabemos que vamos a pasar situaciones que no podemos manejarlas, situaciones difíciles, muchas personas atraviesan enfermedades, hambre, un montón de situaciones, pero tener la esperanza de que si tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos a Jesús en nuestras vidas, nosotros estamos seguros. Otra forma también de que practiquemos la justicia, que nuestra fe vaya acompañada de acciones. La palabra dice que
la fe sin acciones es como una fe muerta. Pero si nosotros practicamos la fe y acompañamos esa fe con acciones, por ejemplo, ayudamos a los necesitados, a los que tienen hambre, amamos a las personas, estamos practicando la justicia. Debemos amar la misericordia, abrazar la misericordia, porque a nosotros se nos ha mostrado misericordia extrema y bondad inmerecida. Entonces nosotros eso mismo que recibimos también es lo que debemos dar. Y en el libro de Miqueas 6:8 dice: ¿y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Acá hay un ejemplo muy claro de cómo buscamos y practicamos la justicia. Y hay un versículo en el libro de Juan que a mí particularmente me encanta, porque a mí me cuesta o me costaba muchísimo amar a las personas, o sea, en el sentido de dejar el egoísmo de lado y poner a los demás en primer lugar, que dice que nosotros vamos a ser conocidos como discípulos de Jesús por la forma en que amemos. No importa si cuánto de Biblia sepamos, ni si predicamos lindo, por así decirlo, o si cantamos con una voz angelical, nosotros vamos a ser conocidos como los discípulos de Jesús por la forma en que amemos a los demás. Por supuesto que buscar el reino de Dios no es algo que sea fácil o que a nosotros se nos nazca, porque nosotros generalmente, humanamente, tendemos a buscar siempre nuestro propio beneficio, satisfacer nuestros propios deseos, pero todo esto es posible cuando nosotros venimos a Cristo y somos una nueva criatura. Y en el libro de 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y esto pasa solamente cuando nosotros nos dejamos ser transformados por Dios. Si vos antes eras una persona, no sé, que te costaba amar, cuando vos entregás tu vida a Dios, Él te va a enseñar a amar. Si vos antes eras una persona tacaña, por así decirlo, Dios te enseña a ser generoso. Y no se trata solamente de dinero, sino también de cómo invertís tu tiempo, de cómo amás a los demás, de cómo ayudás a los demás. Pablo también fue una persona que, aún sabiendo que se acercaba su muerte, él buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, porque en la carta de Filipenses él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y él sabía que le esperaba la muerte, él estaba en la prisión, estaba siendo castigado, pero a Pablo no le importó. Él se enfocó en la voluntad del Padre. Y para resumir todo esto, yo te aseguro que si vos te enfocás en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra, y esto es algo que yo tuve que aprender a depender de Dios, eh, todas tus necesidades, todo lo que vos estés pasando, Dios se encarga de todo eso, porque Dios no deja a un hijo abandonado. Y si vos estás atravesando alguna situación difícil, seguramente esa situación tiene un propósito, pero aferrate fuerte a lo que dice la palabra, que si vos buscas el reino de Dios primeramente y su justicia, todo se te va a ser añadido. Tus necesidades van a ser suplidas, tu dolor va a ser sanado y tu esperanza no se va a quedar